Los 12 apóstoles de Jesucristo eran hombres comunes, provenientes de diferentes orígenes, pescadores, campesinos y artesanos. Dejaron todo para seguir a su maestro y se convirtieron en testigos de la resurrección de Jesús. Pero su viaje no fue fácil. Enfrentaron persecuciones e incluso la muerte por causa de la fe que tenían. Cada uno de ellos hizo sacrificios enormes, mostrando su lealtad a Cristo. Y sus muertes revelan la crueldad que la humanidad puede infligir. ¿Te has preguntado qué realmente pasó con los apóstoles? Si piensas que tuvieron muertes comunes, te equivocas. Las historias de ellos están llenas de misterio, controversias y eventos macabros. En este vídeo, exploraremos todos los detalles de la Biblia y la información que la Iglesia e historiadores han reportado. Así que, no te lo pierdas. Suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y ven conmigo en este viaje hasta el final. Juan, el apóstol amado, es una figura fascinante y llena de misterios en la Biblia. Era hijo de Zebedeo y Salomé, además de ser hermano de Santiago, también apóstol. Lo que hace a Juan especial es su cercanía con Jesús. A menudo se le describe como el discípulo a quien Jesús amaba. Esta conexión única le dio a Juan una visión privilegiada de las enseñanzas y de los momentos marcantes de la vida de Cristo. Juan era sensible y tenía una comprensión profunda de lo que Jesús predicaba. Estuvo presente en eventos importantes como la Transfiguración y la Última Cena, donde se reclinó al lado del Maestro. Después de la muerte de Jesús, Juan se convirtió en fundamental en la primera comunidad cristiana en Jerusalén y fue testigo de la ascensión de Cristo, sirviendo como un vínculo vital entre los apóstoles. Pero la historia de Juan no termina ahí. Enfrentó muchas persecuciones, especialmente bajo el emperador Domiciano, por predicar el Evangelio en Éfeso. Según la tradición, Juan fue capturado, torturado y arrojado a un caldero de aceite hirviendo. Pero, milagrosamente, salió ileso. Como resultado, el emperador lo exilió en la isla de Patmos, que funcionaba como una prisión. Es importante notar que no hay un versículo bíblico que confirme que Juan fue lanzado al aceite caliente antes de ser llevado a Patmos. Esto proviene de la tradición de los padres de la Iglesia, hombres dedicados que ayudaron a construir la teología que conocemos hoy. La Iglesia tiene muchos relatos sobre las muertes de los apóstoles, y esos detalles fueron registrados por los padres de la Iglesia y por la doctrina cristiana. Después de su prisión, Juan fue exiliado en la isla de Patmos, donde tuvo visiones apocalípticas que están en el libro de Apocalipsis. Estas revelaciones muestran su profunda conexión espiritual con Dios y enseñan mucho sobre el futuro. Sobre la muerte de Juan, la tradición cristiana dice que, a pesar de los varios intentos de ejecución por parte de las autoridades romanas, él terminó muriendo de causas naturales. Según el obispo Polícrates de Efeso, registrado por Eusebio de Cesarea, Juan falleció en Efeso, en Asia Menor, alrededor del año 100, con unos 94 años. Curiosamente, su tumba estaba vacía cuando Constantino la abrió. Ahora, hablando de Santiago, hermano de Juan, tuvo una presencia destacada en los momentos más importantes de Jesús, como la transfiguración y la resurrección de la hija de Jairo. Su relación cercana con Juan y con Cristo resalta su importancia entre los apóstoles. Él formaba parte del grupo íntimo de Jesús, junto con Pedro y Juan, y fue testigo de milagros y enseñanzas exclusivas. Sin embargo, la historia de Santiago tuvo un final dramático. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2, se menciona que Herodes, buscando agradar a los judíos, ordenó la ejecución de Santiago. La tradición dice que fue decapitado o herido por una espada. Es bueno recordar que hay dos apóstoles llamados Santiago en las Escrituras: Santiago, hijo de Zebedeo, que ya conocemos, y Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago, el menor. La participación de este último en los evangelios es más discreta, y después de la muerte de Jesús, la información sobre él es aún más escasa. La tradición cristiana sugiere que Santiago, hijo de Alfeo, tuvo un papel importante en la expansión del evangelio, posiblemente realizando misiones. Sobre su muerte, la falta de detalles claros en las escrituras y las diferentes tradiciones hacen que esta narrativa sea un poco incierta. Sin embargo, muchos creen que fue decapitado públicamente en Jerusalén por orden del rey Herodes Agripa. Esta imagen de Santiago siendo decapitado se ve a menudo en pinturas, esculturas y otros objetos religiosos. Algunas fuentes, como un libro del siglo I llamado Martirio de los Apóstoles, dicen que Santiago fue lanzado desde el pináculo del templo de Jerusalén y apedreado hasta la muerte. Ahora, hablemos de Pedro, originalmente llamado Simón. Nació en Betsaida, en Galilea, y era pescador. Cuando Jesús lo llamó para ser pescador de hombres, su nombre fue cambiado a Pedro, que significa roca, simbolizando la firmeza de su fe.
A lo largo de los evangelios, Pedro es retratado como un discípulo apasionado, a veces impulsivo, pero siempre devoto a Jesús. Fue testigo de milagros increíbles, como caminar sobre las aguas, y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo. Pedro tuvo un papel central en la última cena y fue considerado el líder de los apóstoles. Un momento destacado fue su negación de Jesús durante la prisión, seguido de un profundo arrepentimiento y una restauración por parte de Cristo tras la resurrección. Después de la muerte de Jesús, Pedro viajó por el Imperio Romano para difundir el Evangelio, estableciéndose en Roma y liderando la comunidad cristiana. Su papel es evidente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde es fundamental en la expansión del Evangelio, especialmente entre los gentiles. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio devastó Roma, y el emperador Nerón culpó a los cristianos. Esto desencadenó una persecución brutal. Pedro fue arrestado y condenado a muerte. Según la tradición, pidió ser crucificado cabeza abajo, por humildad, alegando no ser digno de morir de la misma manera que su maestro. El Monte Vaticano, donde hoy se encuentra la impresionante Basílica de San Pedro, es un lugar especial en la historia del cristianismo. Pedro se convirtió en uno de los primeros mártires, contribuyendo enormemente a la expansión del Evangelio por el mundo. Su muerte es vista como un acto valiente que testifica a su fe inquebrantable en Jesucristo. Otro apóstol, Judas Tadeo, también conocido como Lebeo o Judas, hijo de Santiago, es uno de los menos mencionados en la Biblia, pero su contribución es significativa. Durante la última cena, hizo preguntas profundas sobre las palabras de Jesús, mostrando su deseo de entender los misterios del reino. Tras la muerte de Jesús, Judas Tadeo continuó difundiendo el Evangelio, especialmente en Mesopotamia y Persia. Su importancia se destaca en las epístolas, donde escribió una carta poderosa a los cristianos, animándolos a permanecer firmes en la fe y a practicar el amor fraternal. En cuanto a su muerte, las tradiciones cristianas varían. Algunas dicen que fue martirizado junto con Simón, posiblemente apedreado, mientras que otras afirman que fue brutalmente asesinado a hachazos. Independientemente de los detalles, su muerte es vista como un fuerte testimonio de su dedicación a Cristo. Judas Tadeo es venerado como el santo patrón de las causas perdidas y desesperadas, simbolizando la esperanza que persiste incluso en las situaciones más difíciles. Andrés, hermano de Simón Pedro, puede no ser el apóstol más famoso, pero tuvo una conexión especial con Jesús desde el inicio de su camino como discípulo. Estuvo presente en momentos importantes en los evangelios, como en la multiplicación de los panes y los peces, cuando presentó a un joven con 5 panes y 2 peces, ayudando a revelar el poder divino de Cristo. En la lista de los 12 apóstoles, Andrés aparece siempre entre los primeros, lo que muestra su importancia. Después de la muerte de Jesús, continuó difundiendo el cristianismo primitivo, viajando a lugares como Escocia y Grecia, donde es considerado el fundador de la Iglesia de Constantinopla. Sobre su muerte, la tradición cristiana cuenta que Andrés fue martirizado por crucifixión en Patras, en Grecia. Antes de ser crucificado, pasó por una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. La manera en que fue crucificado es interesante. En una cruz en forma de X, que luego se conoció como la cruz de Santo Andrés. Se dice que pidió ser crucificado de esta forma, creyendo que no era digno de morir como Jesús. Sus restos fueron encontrados siglos después, en Escocia. Hablando ahora sobre Felipe, que también era de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés, fue llamado por Jesús para seguirlo. Felipe es mencionado frecuentemente en la Biblia, especialmente cuando Jesús lo desafía a alimentar a la multitud. Su respuesta muestra una perspectiva humana ante un gran desafío. Dice que 200 denarios no serían suficientes para alimentar a todos, pero aún así, Jesús realiza un milagro, multiplicando los panes y los peces y alimentando a más de 5.000 personas, con sobras que llenaron 12 cestos. Después de la muerte de Jesús, Felipe también continuó propagando el Evangelio, realizando milagros y bautizando a muchos, especialmente en Samaria. Sin embargo, la información sobre su muerte se basa en tradiciones de la Iglesia y no hay un consenso claro. Dicen que Felipe fue martirizado, apedreado en Hierápolis, en Asia Menor, durante la persecución a los cristianos por el emperador Domiciano, en el año 80 después de Cristo. Simón, conocido como Simón el Celote, es uno de los apóstoles que realmente se destaca en la Biblia. Es conocido por su identidad fuerte y un compromiso intenso con sus principios. Antes de seguir a Jesús, sabemos poco sobre su vida, pero el título celote sugiere que estaba vinculado a un grupo político que luchaba por la independencia de Israel. Esto muestra su fervor nacionalista. Desafortunadamente, los detalles sobre la muerte de Simón son escasos. La mayoría de los relatos dicen que sufrió torturas brutales durante la persecución a los cristianos bajo el emperador Trajano,
con historias que hablan de su cuerpo siendo desollado y cortado por la mitad. Ya Bartolomé, otro de los 12 apóstoles, tuvo su encuentro inicial con Jesús descrito en el Evangelio de Juan, cuando Felipe lo presentó al Maestro, elogiándolo como un hombre sincero. Después de la muerte de Jesús, Bartolomé viajó por la India para predicar el Evangelio y logró convertir a muchas personas. Esto llamó la atención del rey pagano Astiages, quien se enfureció y mandó arrestar a Bartolomé. La información sobre la muerte de Bartolomé es limitada y varía bastante. Una tradición dice que fue decapitado, mientras que otra, de la tradición ortodoxa, cuenta que, en el año 51, fue desollado vivo y crucificado cabeza abajo por negarse a renunciar a la fe. Su piel fue exhibida públicamente como una advertencia para otros cristianos. Hablando ahora sobre Mateo, el apóstol y evangelista. Antes de seguir a Jesús, era conocido como Leví, un recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Su profesión no era bien vista, pero su vida cambió completamente cuando Jesús lo llamó. La contribución más duradera de Mateo fue escribir su Evangelio, que se convirtió en una parte fundamental del Nuevo Testamento. Mateo continuó difundiendo el mensaje del Evangelio tras la ascensión de Jesús. Predicó en varias regiones, incluyendo Etiopía y Persia, que hoy conocemos como Irán. Sobre su muerte, existen varias historias, pero la más común dice que fue martirizado en la ciudad de Nadab, en Etiopía, mientras celebraba la misa, siendo muerto con una espada. Su vida fue un verdadero testimonio de fe en Jesucristo. Tomás, conocido como Tomás Dídimo o Tomás, el gemelo, también fue uno de los 12 apóstoles. Originalmente era pescador en Galilea y se destacó en los evangelios por su sinceridad, pero también por algunas dudas al creer en cosas extraordinarias. La palabra Dídimo sugiere que podría haber tenido un gemelo, aunque esto no se menciona en las Escrituras. Después de la muerte de Jesús, Tomás expresó sus dudas sobre la resurrección, afirmando que solo creería si pudiera tocar las heridas de Jesús. Este escepticismo le valió el apodo de Tomás el Incrédulo. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de tocar las heridas, hizo una poderosa confesión de fe, proclamando: «Señor mío y Dios mío». Esta transformación muestra no solo la misericordia de Jesús, sino también la importancia de superar las dudas y encontrar una fe sólida. La información sobre la vida de Tomás después de esto es limitada, pero la tradición sugiere que viajó a la India, difundiendo el Evangelio. Se dice que fue martirizado con lanzas en Chennai, en la India, tras una exitosa misión. Por último, tenemos a Judas Iscariote, un nombre que se ha convertido en sinónimo de traición. Fue el apóstol que entregó a Jesús a las autoridades religiosas. Natural de Queriote, su apellido Iscariote lo identifica. Poco se sabe sobre su vida antes de convertirse en discípulo, pero su elección como uno de los 12 apóstoles indica que compartía los mismos ideales de Jesús al principio. La traición de Judas ocurrió en la última cena, cuando fue poseído por Satanás y decidió traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Indicó a Jesús a los líderes religiosos con un beso, marcando un momento trágico en la historia. Lo que motivó esta traición es una cuestión compleja. Algunas teorías hablan de desilusiones con un reino terrenal, mientras que otras mencionan motivos financieros o influencias malignas. Después de la traición, Judas se hundió en el remordimiento. Intentó devolver las 30 monedas de plata, pero no pudo lidiar con la culpa. La tradición cristiana destaca el destino trágico de Judas como una advertencia sobre la seriedad de la traición y la tensión entre el libre albedrío y el plan divino. Finalmente, murió ahorcado en un campo conocido como Campo de Sangre, comprado con el dinero de la traición. Este lugar, originalmente destinado al sepulcro de extranjeros y criminales, pasó a simbolizar tanto la traición como la posibilidad de arrepentimiento y redención. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículos 3 a 5, vemos que, después de traicionar a Jesús, Judas se arrepintió. Intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos, pero ellos no las aceptaron. Consumido por el remordimiento, Judas arrojó las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Ya en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, la historia tiene un leve cambio. Aquí se dice que, tras su arrepentimiento, Judas cayó y su cuerpo se rompió, derramando sus entrañas. A pesar de estas pequeñas diferencias, ambas narrativas muestran un final triste. Esta historia nos recuerda las consecuencias de la traición y el peso del arrepentimiento, especialmente cuando no viene acompañado de esperanza y perdón. Espero que te haya gustado el vídeo. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta. Un abrazo y que Dios te bendiga.